De acuerdo a al programa de la jornada, cerraremos con 2 conferencias magistrales a cargo de 2 expertos y especialistas de nuestra universidad. Comenzaremos el cierre de esta jornada con la conferencia magistral Neuroeducación y Neuroaprendizaje a cargo de la doctora Virna López. Procederé a leer una breve síntesis de su hoja de vida. La doctora Virna López cuenta con una licenciatura en Biología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de Honduras, y una maestría en Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Un doctorado en Ciencias Multidisciplinares de la Facultad de Educación de la Universidad de Kaiserslautern en Alemania, con el tema Explorando la Educación Superior en Honduras hacia un nuevo enfoque de aprendizaje con contribuciones de la biología del conocimiento. Adicionalmente, tiene estudios de posgrado en los temas de gestión de la calidad y el cambio en la educación superior. Tiene una especialización en educación a distancia y formación pedagógica para la educación superior. Desde 1987 se desempeña como docente en la UNAY y en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y ahora también recientemente en la universidad donde obtuvo su doctorado. También tiene experiencias como docente en escenarios tradicionales como en escenarios mediados por la tecnología. Ha trabajado en posiciones de consultoría educativa para diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica y la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Actualmente trabaja en colaboración con Germán Moncada y Luis Reyes en el proyecto Educación y Neurociencia financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Tiene una serie de publicaciones en el campo de su área de formación, ¿verdad? Y actualmente, pues, con sus estudios recientes de doctorado en Alemania, está incursionando, como ya les dije, en el campo de la neuroeducación en nuestro país. Con ustedes, la doctora Virna López. Buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por estar aquí. Sepan que es realmente un gusto y un honor compartir esta tarde con ustedes y tratar de contarles un poquito de mi poca experiencia con el tema, que por cierto es un tema muy de moda, muy de actualidad, pero más que eso, un tema muy importante para todos los que de una u otra manera estamos relacionados con los procesos educativos. Así que espero que vamos a poder sacar el mejor provecho de este tiempo que nos han permitido acá. La licenciada Quintanilla me ha presentado con el tema de neuroeducación y neuroaprendizaje. ¿Puedo mover esto, no? A ver, ahora está mejor, parece. Bien, les decía que la licenciada Quintanilla me ha presentado con el tema de neuroeducación y neuroaprendizaje. Yo decidí cambiar un poquito el nombre de esta presentación y llamarle educación y neurociencias. Al final vamos a caer en los temas justamente que ella mencionaba, pero he tratado de orientar esta plática de una manera introductoria a esa relación, a ese binomio que todavía no es claro y todavía no existe entre lo que es las neurociencias y la educación. Para hablar de neurociencias, ustedes quizás se empiezan a hacer una serie de ideas en su cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Tendrá que ver algo con los nervios, con el sistema nervioso, y esto nos llevará a pensar en el cerebro, en las neuronas y en una serie de elementos que de hecho están presentes cada vez que hablamos de neurociencias. Y esa ha sido una de las limitaciones que se han encontrado para poder introducir este tema de la mejor manera en el campo de la educación, porque cuando empezamos a hablar de los niveles más elevados del funcionamiento del sistema nervioso, de hecho no es una plática para todo el mundo, tampoco es algo que todo el mundo tenga que saber, y nosotros como educadores tampoco estamos en la obligación de saberlo. Sin embargo, en mi agenda de hoy, de esta tarde, vamos a cubrir de manera superficial en el tiempo que tenemos
el plano arquitectónico del cerebro, su significancia para los procesos de aprendizaje, por supuesto, el lenguaje neuronal, los procesos neurocognitivos implicados en el aprendizaje, las teorías del aprendizaje, que tienen bases neurocientíficas. Finalmente, caemos entonces en neuroeducación. Vamos a tratar de abordar una perspectiva de hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Finalmente vamos a llegar a las conclusiones. Como ven, en efecto, hablamos aquí del sistema nervioso y vamos a comenzar hablando de una de las estructuras más sorprendentes que vamos a encontrar nosotros en la naturaleza. Esa es el cerebro. Por ahí dicen que los órganos del cuerpo compiten tratando de definirse como cuál es el más importante. El cerebro generalmente se lleva todos los premios. Y podemos nosotros quizás estar de acuerdo con ese criterio si pensamos que gracias a mi cerebro yo puedo estarles conversando esta tarde, puedo estar articulando toda mi conferencia, puedo verlos, escucharlos en el momento que sea necesario, y de la misma manera es gracias a su cerebro que ustedes están esta tarde aquí, sentados, escuchándome, tratando de asimilar, de cuestionar, de criticar, de abstraer toda la información posible de lo que yo esté haciendo. En los casos más extremos, los neurocientíficos puros dicen, en realidad somos un mundo de cerebros. Podríamos casi decir que es mi cerebro que está trabajando con el cerebro de ustedes en este momento. No nos vamos a ir a ese extremo tan radical, porque realmente es mucho más complejo que eso. De hecho, uno de los enfoques que también se traslapan con toda esa disciplina de las neurociencias es el enfoque sistémico, para tratar de entender que no es solamente la responsabilidad del cerebro. Sin embargo, cuando hablamos del cerebro, básicamente, no voy a darles una clase de anatomía hoy, pero básicamente vamos a hablar de las regiones cerebrales que están implicadas en los procesos de aprendizaje. Básicamente tenemos 4 regiones en el cerebro que ustedes seguramente en algún momento han escuchado. La región frontal, que su nombre lo dice, está enfrente. La región occipital, que es la que está detrás. Las regiones temporales, que están a los lados, izquierdo y derecho. Y las regiones parietales, también laterales, pero superiores. Cada una de esas regiones tiene una función distinta. De eso ya se conoce bastante. Hay gran cantidad de estudios de neuroimagen que permiten ver qué partes del cerebro funcionan, qué partes del cerebro se activan cuando una persona está haciendo una actividad u otra. Entonces sabemos, por ejemplo, que la región frontal, lo que se conoce como el neocórtex frontal, está altamente relacionado con los procesos cognitivos más elevados. Es decir, hablamos en este caso de la capacidad de razonar, la capacidad de analizar, por ejemplo, de resumir información. En la región occipital tenemos todo lo que está relacionado con la visión, básicamente, y con la visión también está asociada la percepción, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora. En la región parietal tenemos lo relacionado con la audición, y al hablar de lo que está relacionado con la audición, hablamos también de lo que todas las facultades asociadas al lenguaje, por ejemplo, a la capacidad para aprender a hablar, a la capacidad para aprender idiomas, a la capacidad para tocar instrumentos musicales, que está también altamente relacionado con esto. En la región, ¿cuál les mencioné? La parietal, creo que es la que me hace falta. Tenemos básicamente todas las habilidades relacionadas con estructurar algo, con construir algo y con darle forma a una estructura. También está asociada con la capacidad de poder recordar memorias de largo tiempo. Si yo me puedo acordar de mi infancia, que fue hace mucho tiempo, por cierto, es gracias a la estructura que tengo en mis lóbulos parietales. Bueno, también en el cerebro, como podemos ver en esta imagen, destacamos otros elementos asociados, lo que se llama el cerebro menor o simplemente cerebelo, que está asociado con las funciones de movimiento. Tenemos el tallo cerebral, que lo vemos aquí, que es el que está más involucrado en todos los procesos comunicativos del cuerpo con el cerebro. Todo lo que entra y sale del cerebro pasa por el tallo cerebral.
Eso es lo que ocurre, básicamente una visión muy superficial de cómo se estructura, cómo se distribuyen las funciones en el cerebro, pero la gran pregunta aquí realmente es cómo se dan todas esas funciones. Y para poder entender cómo se dan las funciones cerebrales que estamos mencionando, tenemos que hablar de la comunicación neuronal. Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas son una de las pocas células que cuando nacemos tenemos la cantidad total de neuronas que vamos a tener en el resto de nuestra vida. Las neuronas podemos destruirlas por golpes, por una temperatura alta, por alcohol, por drogas, las podemos destruir, pero no van a nacer nuevas neuronas. Lo que se sabe actualmente es que se puede todavía generar nuevas ramificaciones de las neuronas ya existentes. Se puede ampliar la capacidad neuronal, pero no la cantidad de neuronas en sí. Entonces, una neurona es una célula atípica, podemos decir, tiene una forma muy particular, como ustedes la ven aquí. En la neurona encontramos el núcleo, encontramos estas ramificaciones que ven acá, que son las que le llamamos dendritas, y encontramos una prolongación que es el llamado axón. El movimiento del impulso nervioso, que permite todas las acciones del cerebro, comienza aquí, entra a través de las dendritas, atraviesa la neurona y sale a través del axón, que a su vez se va a conectar con siguientes neuronas, con las dendritas de siguientes neuronas. Las neuronas en el cerebro y en el cuerpo humano se conectan en el proceso que se conoce como sinapsis. La sinapsis se define como un mecanismo de comunicación electroquímica entre las células nerviosas. Es realmente interesante porque ocurre que una neurona nunca tiene contacto físico con la otra. Siempre queda una brecha, siempre queda un espacio de comunicación, en esa comunicación. Y lo que ocurre es que a través de mensajes químicos y de impulsos eléctricos, el mensaje pasa a través de una neurona a la siguiente. Son estas sinapsis y es esta estrategia de comunicación neuronal la que permite el proceso de aprendizaje. Si nosotros hoy aprendemos algo es porque nuestras neuronas están haciendo sinapsis en diferentes puntos. Si nuestras neuronas sinapsan una vez en la vida, es decir, una vez en la vida escuchamos sobre un tema que no es de nuestro interés y que nunca más vamos a volver a escuchar, nunca más lo vamos a volver a recordar. Pero si nuestras neuronas se ejercitan y se hacen más fuertes cada vez en su función sináptica, entonces vamos a poder llegar a los procesos que buscamos en las aulas de nuestra universidad o de nuestras escuelas, y es el aprendizaje. Las neuronas fortalecen esa comunicación, se forman redes neuronales que una vez que están bien sólidas, prácticamente no hay manera de que se rompa esa función bajo condiciones normales. Por supuesto, eventualmente podemos tener daño cerebral ocasionado por vejez o por accidentes, etcétera, pero eso es un tema que no vamos a cubrir ahora acá. Como decíamos entonces, esta comunicación es electroquímica. Estamos hablando de que una neurona le pasa a la siguiente neurona unas sustancias que llamamos neurotransmisores, de los cuales se conocen alrededor de unos 40 distintos tipos de neurotransmisores. Y todo eso se da porque se genera un gradiente eléctrico, se genera un potencial de acción que se le llamamos en biología, que cambia la polarización de las membranas celular de polos positivos a polos negativos, se activan, se produce el neurotransmisor, se permite la permeabilidad de la membrana y se da todo un proceso fisiológico que es bastante complejo. Esos tres elementos, la célula nerviosa, la sinapsis que se da entre ellas y los neurotransmisores que intervienen, son los que finalmente nos permiten los procesos de aprendizaje. El aprendizaje básicamente se da lugar por 4 procesos neurocognitivos. En primer lugar, mencionamos la percepción. Para aprender, la primera cosa es percibir. Son nuestros sentidos los que nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea. La audición, la vista, el tacto, el gusto, nos permiten aprender. Esa es la primera cosa. Y ustedes saben que es
nuestra primera actividad día a día es estar en contacto con el ambiente que nos rodea a través de la percepción. Una vez que percibimos, puede hacer que pongamos atención en lo que percibimos o no. Y esa es una función neurocognitiva también. Estudios de atención se han hecho muchos, como ya vamos a mencionar, vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos procesos, pero son definitivamente necesarios. No es solo percibir el mundo, sino que es estar atentos a lo que pasa en el mundo para poder aprender. Y una vez que estamos atentos y hemos percibido, entonces viene la memoria, que tiene muchas formas de clasificarse. Lo más conocido es la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, y vamos a hablar un poquito luego de eso. Ahora bien, como hemos dicho cuando hablábamos del cerebro, hay algunas actividades cerebrales que tienen lugar en la región occipital y que son necesarias para que se active el neocórtex frontal. ¿Cómo ocurre esa comunicación de la región occipital a la región frontal? Se da a través de los procesos de asociación, que son también altamente neurocognitivos. Si hablamos de cada una de estas cosas, y hablamos, para comenzar, de la percepción, tenemos aquí las regiones del cerebro que están asociadas a cada uno de los sentidos que conocemos. El gusto está en esta región, el tacto lo tenemos en esta fisura, la vista está en la región occipital, el olfato en la región frontal y el oído obviamente en la región parietal, temporal, muy cerca de donde se encuentran los oídos. A mí me gustaría que a medida que yo estoy hablando acá, ustedes puedan ir pensando un poquito qué hacemos nosotros en las aulas de clases, cómo trabajamos, cómo vemos nosotros el fenómeno de la percepción con nuestros estudiantes. ¿Realmente nos interesa que ellos tengan sus sentidos puestos en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué relevancia tiene el saber que es a través de sus sentidos que ellos lo van a hacer? Nosotros sabemos también que en nuestras formas tradicionales de enseñar y de aprender, ocurre esto que estamos haciendo hoy. El profesor está parado aquí enfrente, donde estoy yo. Los alumnos están de manera pasiva, enfrente, sentados, están poniendo a trabajar su audición. Y ahora, con ayuda de estas tecnologías, entonces también la visión. Pero las demás formas de percibir el mundo las tenemos generalmente un poquito abandonadas en nuestras aulas de clases. Si hablamos de la atención, hay diferentes puntos donde se ha identificado que se activa el cerebro cuando el cerebro está atento, pero también, a pesar de la maravillosa máquina que es el cerebro, se ha encontrado que la atención es limitada. La atención va variando a medida que va desarrollándose el cerebro, desde el cerebro infantil hasta el cerebro adulto, que es otro estudio completamente inmenso de cómo va cambiando el cerebro. Se sabe que, por ejemplo, los niños en edad preescolar pueden mantener la atención por un máximo de 5 minutos. No le pidamos más que eso a los niños en edad preescolar. Pero nuestras escuelas no están preparadas para hacer eso. Nuestras escuelas les dan clase a los niños de 30, 40 minutos y cambian a otra clase. Ya los estudios han demostrado que cada 5 minutos hay que estarles cambiando a los niños la actividad, ponerlos a hacer otra cosa y de ahí volverles a capturar la atención. En la edad en la que nosotros recibimos a los estudiantes aquí en la universidad, entonces la atención se puede mantener por 40 minutos, es el máximo, así que me alegra que tengo con ustedes 40 minutos hoy para hablar. Espero que voy a poder capturar su atención por esos 40 minutos, es lo máximo. Después de 40 minutos las palabras van a entrar y van a salir casi en la misma forma, sin causar ninguna impresión en ustedes. Es necesario entonces que hagamos una actividad a los 40 minutos, refrescamos el cerebro y volvemos a comenzar para capturar nuevamente la atención. En la memoria es lo que más hemos trabajado nosotros desde nuestras aulas, como docentes, ¿no? La memoria, en este esquema que escogí para presentar acá, se divide en dos tipos: la memoria explícita o declarativa y la memoria no declarativa o memoria implícita. De todas estas formas de memoria que hay, nosotros en la universidad, en las aulas de clase,
trabajamos este tipo de memoria, que es la memoria semántica. Y hacemos muy poco por la memoria de eventos, por ejemplo, que es la que tiene que ver con algo que ocurre en una determinada ocasión. Es una de las tremendas formas de aprender cuando nosotros experimentamos algo, vivimos una situación y eso nos lleva a guardar algo en nuestra memoria. Tenemos en la memoria no declarativa lo que son las habilidades y los hábitos, el priming, el aprendizaje asociativo, que a su vez lo dividimos en condicionamiento clásico simple y condicionamiento operante. Y tenemos el aprendizaje no asociativo, que es la habituación y la sensibilización. Aquí también vale la pena mencionar que la memoria también está asociada a las respuestas emocionales y tiene muchas veces que ver con el movimiento. Por lo tanto, los músculos y el esqueleto también juegan aquí un rol. Lo que se conoce sobre la memoria se le debe básicamente a un gran científico, es uno de los que realmente a mí me atrae mucho todo lo que este señor ha hecho, es Eric Kandel. Él en el 2000 recibió el premio Nobel por sus estudios en cómo ocurre la formación de la memoria. Él hizo estudios en un caracol que tiene neuronas gigantes y de esa manera, a través de estímulos, el famoso juego de estímulo y reacción, él pudo determinar cuál es el mecanismo que permite la formación de la memoria. Él también determinó que la memoria de corto plazo puede eventualmente convertirse también en memoria de largo plazo. Y todo esto tiene un fundamento molecular, biológico de alto nivel, que no es el tema que nos va a ocupar ahora, pero sí quiero que quede claro que todo lo que se conoce de memoria es quizás lo más claro que está en toda la neurociencia en sí. Finalmente tenemos la asociación. Y la asociación, como les decía, lo que es el proceso neurocognitivo que ocurre cuando la información visual se conecta con la información auditiva, por ejemplo, como está ocurriendo en este momento. Estamos viendo una imagen y estoy diciendo casi lo mismo que está en las diapositivas. Entonces está entrando por dos maneras distintas y ustedes están conectando lo que ven con lo que escuchan. Eso ocurre en su cerebro, eso ocurre de manera involuntaria prácticamente. Lo que no se sabe exactamente, todavía no está claro, es cómo es que eso ocurre. Por ejemplo, vemos una forma. Bueno, vemos estas pascuas aquí. Todos sabemos que son pascuas y son de color rojo. La información de la forma entra a un lado del cerebro y la información sobre el color entra a otra parte del cerebro y el nombre de esta flor entra a otra parte del cerebro. Y con eso nosotros asociamos automáticamente que estamos en Navidad. Entonces hay un montón de información asociada a algo tan simple y toda esa información está conectada en el cerebro. De tal manera que para algunos científicos lo que ocurre es esto que ustedes ven aquí: nombre, acción, color y movimiento, si fuera necesario, asociado con la forma, todo relacionado de manera individual a través de una red con cada uno de los otros elementos. Sin embargo, una teoría más reciente que ha salido alrededor de esto es que en el cerebro hay una especie de hub que reúne todas las informaciones de todas partes, todo lo que les estaba mencionando aquí, lo toma, lo reúne y de esa manera logra integrar todo un concepto y en todo caso devolver la información hasta donde fuera necesario. Bien, esos son los procesos neurocognitivos que decíamos tienen lugar para que se dé el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cómo esos procesos neurocognitivos son utilizados, de hecho, para proponer las teorías de aprendizaje basadas en la neurociencia? Tenemos varias teorías aquí, que vamos a hablar cada una de ellas: la teoría neurocientífica, la teoría biológica del conocimiento, la teoría del cerebro total, el cerebro derecho versus el cerebro izquierdo,
y las inteligencias múltiples. Hablar de la teoría neurocientífica, que es la primera que tenemos aquí, es hablar de lo que se conoce como el cerebro triuno. Si tenemos psicólogos aquí, ¿hay psicólogos? Seguramente ustedes han escuchado de esta teoría, ¿no? La teoría lo que plantea es que nuestro cerebro ha ido evolucionando y a través del proceso de evolución tenemos ahora 3 cerebros en uno y por eso se llama el cerebro triuno. Eso se evidencia, como vemos aquí, en un pez. Tenemos desarrollado las regiones que más utiliza el pez, por ejemplo la visión, pero lo que es el cerebro propiamente está prácticamente muy poco desarrollado. En los anfibios son otras estructuras las que tenemos desarrolladas, vamos viendo cómo va cambiando el cerebro. Después en los reptiles tenemos otro tipo de estructuras desarrolladas, las aves, los mamíferos en general, hasta que llegamos al cerebro humano. Hay un autor muy famoso, Antonio Damasio, que él tiene un libro que en español es titulado "Y el cerebro creó al hombre como especie". Y lo que él propone en esa teoría es que a través del proceso de evolución es el cerebro el que ha ido cambiando, moldeándose, y eso es lo que ha formado a la especie humana como la conocemos hoy, con todas sus características. Entonces, en este cerebro tenemos que hay un cerebro instintivo, que también se le llama un cerebro reptiliano, donde están todas las funciones necesarias para la sobrevivencia. Son cosas que nosotros no tenemos que pensar, ni tenemos que preocuparnos si las sabemos o no. Ahí está todo lo que se necesita para la sobrevivencia, como ya decía. Por ejemplo, respirar. Toda la función de respiración. Nadie está pensando ahorita si estoy respirando o no, cada uno de ustedes. O parpadear, o alimentarse, o todas las acciones que son necesarias para sobrevivir ocurren en esto. Es un cerebro instintivo y que se observa en los animales más primitivos que hay. Luego se desarrolló el cerebro emocional. El cerebro emocional se empieza a observar por primera vez en los mamíferos. De hecho, nosotros, si tenemos mascotas en la casa, vemos que el perro se alegra o el perro se pone triste. Y sabe, además, pareciera que tiene sentimientos de culpa, ¿verdad? Cuando ha hecho una travesura, el perro tiene una sensación de que hizo algo que no debía haber hecho. Entonces las emociones empiezan a aparecer por primera vez en el cerebro del mamífero. Antes que eso, las aves no tienen emociones, los reptiles, los anfibios y los peces tampoco tienen emociones. En los humanos las emociones son más notorias, son más expresivas, y el cerebro, que también se llama el límbico, está más desarrollado. Finalmente, en la cumbre de la evolución, en lo máximo que hay sobre la vida en esta tierra, tenemos el cerebro humano, que se distingue del resto de los cerebros de todos los otros organismos por la presencia de lo que conocemos como el neocórtex. En el neocórtex se encuentran las funciones cerebrales más elevadas que conocemos actualmente. Es nuestro cerebro racional. Si aplicáramos esta teoría a nuestras aulas en la universidad, nuestras aulas de aprendizaje, nosotros tendríamos que trabajar, no tendríamos que trabajar la parte instintiva, como hemos dicho, eso es automático, es implícito, pero sí tendríamos que trabajar la parte de las emociones. En Europa hay todo un movimiento que está tratando de introducir de manera oficial el concepto de las emociones y su influencia en los procesos de aprendizaje. Yo creo que también eso de manera empírica nosotros lo hemos vivido más de alguna vez. En situaciones de conflicto emocional no podemos aprender. Entonces, lo que nosotros hasta ahora hacemos es trabajar en neocórtex. Si adoptáramos esta teoría, como les repito, tendríamos que considerar esta estructura y también trabajar emociones. La teoría biológica del conocimiento, que también se conoce como autopoiesis, es una teoría propuesta por Francisco Varela y Humberto Maturana en 1972, que es
muy famosa porque ellos proponen, su teoría está formulada a nivel celular. La célula aprende, es lo que ellos proponen, no es el organismo todo por completo, sino la célula aprende. Y la célula es capaz de decidir lo que aprende y lo que no aprende, rechazar lo que no quiere aprender y formar conexiones, formar sistemas, formar órganos que sean también capaces de aprender. Según estos científicos, tenemos que cualquier input, cualquier estímulo que venga del ambiente va a hacer que esta célula reaccione de una manera o de la otra, y la célula a su vez va a provocar algo en el ambiente, pero el aprendizaje viene de adentro. Eso es lo que ellos proponen en su teoría biológica del conocimiento. No viene de afuera como nosotros creemos. No es un buen profesor el que va a asegurarse de que va a tener 100% de buenos estudiantes, sino que, es decir, a través solamente de enseñar y de hablar y de armar una bonita clase, sino a través de darse cuenta que el estudiante tiene en sí mismo la capacidad de aprender y que uno le ayuda nada más a que aprenda de la mejor manera. No estoy minimizando el papel del docente para nada, sino que estoy diciendo que según esta teoría, nuestra capacidad de aprender la definimos nosotros internamente. Yo decido lo que aprendo y yo selecciono lo que aprendo. La siguiente teoría, que es la teoría del cerebro total de Herrmann, que fue propuesta en 1994, él divide el cerebro en 4 regiones, que son las que ustedes ven aquí: las funciones racionales, las funciones cuidadosas, las experimentales y las emotivas. Él divide en esos 4 cuadrantes y él dice, todos tenemos un poquito de todo, pero estamos más desarrollados en una de estas áreas. No todos podemos estar igualmente desarrollados en todas estas diferentes áreas del cerebro, sino que de acuerdo muchas veces a las experiencias personales, al condicionamiento genético que ya traemos, entonces podemos tener más o menos desarrollada una de estas áreas. Si nosotros adoptáramos esta teoría, entonces nos preocuparíamos por tratar de que cada estudiante desarrolle cada uno de estos cuadrantes, cosa que normalmente no hacemos, porque no tenemos el tiempo, porque nuestras aulas, yo tengo 80 estudiantes en cada una de mis aulas, no puedo hacer eso aunque yo lo quiera hacer, es imposible. Nosotros normalmente trabajamos toda esta función racional, lo que son análisis, la lógica, la postura crítica, ese tipo de cosas, pero no podemos entrar en otros detalles del desarrollo de un cerebro total, como ellos le llaman a esto. Y finalmente tenemos esta teoría que yo estoy segura que todos ustedes han escuchado alguna vez, ¿verdad? El cerebro femenino y el cerebro masculino, el cerebro emocional y el cerebro lógico. El cerebro tiene 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y nuestro hemisferio izquierdo es el que nos da la lógica, nos da el lenguaje, nos da las habilidades matemáticas, nos da la racionalidad, nos da el análisis de sistemas, nos da un proceso analítico. Es un cerebro muy pensante, si le queremos llamar así, de acuerdo a este autor. Mientras que el lado derecho del cerebro es la parte sensitiva, es la parte emocional. Ahí tenemos habilidades para el arte, para la música, para ser creativos, para los colores. Incluso hay un montón de teorías que se han desarrollado alrededor de eso y muchos experimentos que se han hecho. El hemisferio izquierdo recibe toda la información que viene del lado derecho del cuerpo. Lo que yo escuche por mi oído derecho va a impactar en mi hemisferio izquierdo. Y al revés, el hemisferio derecho recibe toda la información que entra por mi lado izquierdo. Lo que yo haga con mi mano izquierda va a dar al hemisferio derecho. Entonces se dice incluso que si usted recibe una información cualquiera, si la recibe por el oído izquierdo, va a tener un impacto distinto en su persona que si la recibe por el oído derecho, dependiendo de lo que estamos tratando de transmitir. Y una teoría más
que es también muy famosa, porque se puso muy de moda en los últimos años, es la teoría del aprendizaje de las inteligencias múltiples, propuesta por Gardner en el 2000, es algo todavía reciente. También es algo que nosotros sin saberlo hemos experimentado a lo largo de nuestra carrera como profesores, y lo que él propone es que hay varios tipos de inteligencia que las podemos ver en la imagen aquí: la verbal y lingüística, hay personas que tienen mucha habilidad para hablar; la lógica matemática, la visual espacial, musical, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que son dos tipos de inteligencias distintas, y la inteligencia naturalista y la corporal sinestética. Cada una de esas inteligencias le dará al estudiante una habilidad diferente. Si nosotros adoptáramos una teoría de este tipo, entonces nosotros sabríamos que no todos nuestros alumnos van a ser buenos en matemáticas. Algunos lo van a hacer en el mejor nivel, pero hay otros que serán mejor en educación física. Y no es que es menos inteligente que el que hace matemáticas, es simplemente otro tipo de inteligencia. Estas son las teorías que se proponen alrededor de los procesos de aprendizaje. Creo que me estoy excediendo ya en el tiempo. Eso nos lleva a pensar en la pedagogía hoy. Como vieron, todas estas teorías de la neurociencia son nuevas, porque las neurociencias son nuevas. Las neurociencias comenzaron en los 60 más o menos, y hasta ahora apenas empiezan a tomar su auge. Este es un dibujo que está en algún museo de un aula en el siglo XIV. Me gusta mucho porque me siento muy identificada con esa imagen, tanto en condición de alumno como en condición de docente. Eso que vemos ahí es lo que todavía sigue pasando exactamente en nuestras aulas hoy en día, ¿no? Por acá hay dos que están platicando, justo como en nuestra aula. Por aquí hay uno que está durmiendo, justo como en nuestra conferencia también. Y por aquí están unos cuantos que están poniendo atención. Eso es también lo que ocurre en nuestra aula hoy en día, a pesar de que ahora tenemos otra forma de compartir nuestra información. Pero sigue ocurriendo exactamente lo mismo, con lo que ahora los estudiantes están con sus iPads, con sus computadoras por ahí, algunos estarán conversando por ahí, otro que se está durmiendo, y tenemos el mismo fenómeno. Lo que ha cambiado es el contexto, lo que no ha cambiado es nuestra forma de querer lograr que quien nos escucha aprenda, que nuestros estudiantes aprendan. Eso prácticamente sigue siendo lo mismo. El contexto nos ofrece hoy cualquier cantidad de alternativas y opciones y presiones, si les queremos llamar, distintas, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje cambie. Aquí hice yo una lista que solamente es una pequeñísima parte de todas las alternativas, opciones que tenemos ahora para cambiar, y más que eso, las necesidades que nos exigen a gritos que las formas de enseñar y de aprender tienen que cambiar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Ya que conocemos, sabemos esto, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que queremos hacer? La neuroeducación, que es el título inicial de esta conferencia, es una disciplina muy nueva, que empieza e intenta fusionar lo que está saliendo de la neurociencia con la educación, para una mejor comprensión de cómo aprendemos y cómo esta información puede ser usada para crear métodos de enseñanza, currículos y políticas educativas que tengan un mayor impacto. Lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que nuestros enfoques de aprendizaje han estado basados en estudios de la observación de la conducta, digamos en la psicología, y han estado basados en estudios sociológicos. Pero el enfoque neurocientífico, el fundamento biológico que viene detrás de esto, no ha sido considerado para nada en los procesos de aprendizaje. En la neurobiología se dice que es para el siglo XXI lo que la genética fue para el siglo XX. Todos escuchamos hablar del genoma humano, de los organismos transgénicos, de la terapia genética, de la era genómica, y de manera sorprendente para mí como bióloga eso ya pasó de moda, ya quedó atrás.
y si los neurocientíficos dicen las neurociencias son para el siglo XXI. Esto que ustedes ven ahí parece quizás las conexiones de aeropuertos internacionales en alguna parte del mundo o las conexiones del metro, pero como ven es lo que se conoce como un conectoma. Es un estudio que analiza todas las posibles conexiones neuronales que hay en un cerebro. Este es un cerebro de un bichito, un C. elegans que tenemos ahí. Es un animal muy pequeño que tiene 302 neuronas. Actualmente ha comenzado el proyecto del conectoma humano. Este animalito, para llegar a hacer ese conectoma, se tardaron 12 años para ver las conexiones de esas 302 neuronas. Ahora, ¿cuántas neuronas tenemos nosotros? ¿Cuántas neuronas hay en el cerebro humano? ¿Alguna idea? Lo que sí sabemos es que no son 300, ¿verdad? Son de 10 a 15 mil millones de neuronas. Es un número inmensamente grande, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero el proyecto ya comenzó. Se aspira a conocer todas las posibles conexiones neuronales y se cree que una vez que eso se conozca, vamos a poder finalmente entender cómo es que ocurren las sinapsis y cómo es que fortalecemos los procesos de aprendizaje en las aulas. Nosotros estamos bien lejos de eso, es una realidad. Nosotros como país o como universidad estamos bien lejos de eso, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Una de las primeras cosas que se ha hecho es determinar la permeabilidad de las instituciones de educación para estos nuevos enfoques. Eso fue mi trabajo de tesis del doctorado, tratar de investigar qué tan relevantes son los hallazgos recientes de la neurociencia y de la neurobiología para mejorar la enseñanza y aprendizaje en la educación superior en Honduras. La pregunta aquí es, ¿está lista la universidad hondureña? Porque eso es el tema que nos ocupa aquí, para empezar a absorber todo lo que está saliendo de la neurobiología y aplicarlo en nuestras aulas de clases. La respuesta la sabemos, ¿verdad? Yo no tenía que gastarme 4 años en mi doctorado para tratar de responder eso. No estamos listos. Esa es la respuesta. Pero vamos por buen camino, diría yo. Porque la segunda acción que surge en esto es el proyecto de neurociencias y educación. O al revés, hemos decidido darle la relevancia a la educación y poner en segundo lugar las neurociencias, que es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente en la universidad. Es un proyecto entre la universidad y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos están financiando ese proyecto y como resultado de esta fase inicial nosotros esperamos tener una lista de temas de investigación, primero líneas de investigación, luego una lista de temas de investigación en neurociencias y educación, y con eso entonces formular proyectos que sean realizables en Honduras. Porque hay que decir también, estudiar neurociencias es costoso. Todos los equipos que se requieren para hacer estos estudios son carísimos y no disponemos de ellos acá. Entonces nosotros estamos trabajando en formular cosas que se puedan ejecutar, que empiecen a generar impacto y que también puedan participar en la comunidad internacional en todo lo que se está haciendo alrededor de neurociencias y educación. Ya para terminar, creo que ya estoy sobre el tiempo, voy a rescatar algunos puntos aquí, y el primero de ellos es que aprender, entendido como el proceso de almacenar información acerca del ambiente y si es necesario modificar nuestras conductas, es un rasgo biológico muy primitivo, aprenden todos los organismos vivos. El aprendizaje pertenece a los procesos cognitivos elevados y solamente si sabemos cómo se aprende es que nosotros podemos realmente enseñar a aprender o enseñar para aprender. Luego, es necesario construir un puente de 2 vías entre la neurobiología y la educación para proveer una mejor comprensión y una mayor eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que está pasando, y una de las cosas en las que todos los artículos que yo he leído coinciden, es que no hay esa comunicación. Los neurocientíficos están en sus laboratorios trabajando en sus rincones y los profesores seguimos en nuestras aulas de clase haciendo lo que creemos que
tenemos que hacer y lo que es correcto hacer, que no es malo, pero que podría ser mejor si tuviéramos ese puente de conexión. Y por lo menos eso sí sabemos nosotros que podemos empezar a trabajar. Comprender cómo ocurre el proceso de aprender es necesario para saber cómo enseñar y aprender. Y la neurociencia nos da la oportunidad de un enfoque holístico. Como decía hace poco, hemos basado nuestras actividades docentes en lo que ha salido de la psicología y de la sociología. Y eso es uno de los fundamentos del BID para darnos ese dinero para hacer ese proyecto. Aquí se ha invertido cualquier cantidad de dinero en infraestructura, en mejorar currícula, en cambiar enfoques, pero no se ha incluido en esto toda la contribución de la neurociencia. Entonces se ha encontrado ese vacío en lo que tenemos hasta ahora y bueno, es el último intento que nos queda por ahora, tratar de darle un enfoque holístico al proceso de aprendizaje, lo que yo en mi tesis llamé hacia un enfoque biopsicosocial del proceso de aprendizaje. Con eso entonces cierro mi presentación, pues tenía el espacio para preguntas y comentarios, pero entiendo que hay una... Ok. Bueno, disponemos de 12 minutos para un espacio de unas 3 a 4 preguntas si hubiesen algunas interrogantes de parte de nuestros colegas. Está la compañera Catherine y el compañero en el otro extremo para ver si tuvieran algunas preguntas. La doctora Virna nos dio muchos insumos sobre conocimiento de frontera en este campo de la neuroeducación a donde ella llegó, vinculando la educación con el campo de la neurobiología. Tenemos un reto, ¿verdad? Hoy en la mañana decía doctora Virna de que cómo podía contribuir la universidad, porque los rezagos educativos que hay es porque las políticas educativas que se han tomado no han sido en base a investigación. O sea, ahí tenemos un reto. Y encima nos viene este otro reto que ya planteaba ella y que hay un debate fuerte en que estos estudios de neurociencia, de neurobiología, no están teniendo el efecto que deben de tener en las aulas de clases, porque ella decía, están los neurocientíficos en sus laboratorios desvinculados de lo que está pasando en el salón de clases. Entonces, tenemos el reto, y yo ponía en una discusión que hacía reciente, que nos pedían cómo crear esos puentes, pero en el contexto nuestro, y ponía un ejemplo práctico que tenemos ahorita con biología, con pedagogía en el caso de una clase que vincula varias disciplinas, que son bases biológicas para la educación. Se ha venido dando desvinculado biología por acá y pedagogía por acá. Entonces, les decía que el reto está a nivel interno. ¿Cómo empezamos a crear esos puentes en muchas clases que vinculan varias disciplinas? Y ella ven que tiene una formación de su doctorado multidisciplinar. Entonces, ahora tenemos que hacer muchas redes colaborativas, multidisciplinares, y yo sí creo que pudiésemos comenzar a hacer un trabajo, doctora Virna, vinculando el área de la biología con el área de educación. ¿Verdad? Creo que ahí debemos de comenzar a incursionar y empezar a ver. Ella compartió una parte, pero es impresionante todo lo que se está generando en el campo de la neurociencia, ¿verdad? Y como ella decía, bueno, están los científicos en sus laboratorios y los docentes también en su salón de clase. Y luego, el otro día leía un artículo, ¿por qué incorporar la neurobiología
en los procesos de formación docente. Entonces ahí es otra contribución que la doctora Virna puede hacer, porque hay que incorporar a los procesos de formación docente de nuestra institución, hay que comenzar a conversar con el Instituto de Profesionalización Docente, ¿verdad? Para ver entonces, y hay mucha investigación que fundamenta por qué es necesario. Y ella decía, bueno, todo cómo funciona el cerebro de repente no lo consideramos cuando el momento de diseñar clases o de estar ya in situ en el salón de clases. Entonces hay retos importantes. Tengo aquí las 4 preguntas para el periodo que tiene la doctora. ¿Qué opinión tiene de la prueba de aptitud académica que solo mide lógica matemática y la capacidad verbal? Con relación a las teorías de las inteligencias múltiples. Voy a leer de 2 en 2 para poder evacuar. A su juicio, ¿cuál es el aporte relevante de la neurociencia en las necesidades educativas especiales? Bien, en cuanto a las pruebas aptitudinales para el ingreso a la universidad, yo creo que es un primer intento y de mi opinión muy particular no es malo, es un buen intento. Lo que uno puede ver en otros espacios es que se hacen pruebas selectivas para cada carrera y se evalúa exactamente lo que se espera en esa carrera. Nosotros tenemos una prueba que hace esa primera clasificación, pero después no sabemos realmente si el estudiante de medicina realmente tiene las habilidades que son especiales, no es solamente la capacidad memorística. En Alemania, por ejemplo, se hace la prueba para el ingreso a la universidad, en realidad la hacen en la secundaria y la hacen a nivel nacional. Todos los colegios hacen el examen el mismo día, en los mismos contenidos, y dependiendo si aprueban ese examen en la secundaria, ellos podrán acceder a la universidad, y dependiendo de la nota que ellos tengan, van a poder acceder a unas universidades y no a otras. Hay unas que exigen las notas más altas, y otras que son un poquito más permisivas. Pero después de haber hecho ese examen, viene un examen propio de admisión a la carrera que van a estudiar. Y en ese examen es donde se les miden sus otras habilidades. Nosotros, yo siento que como país tenemos buenas intenciones muchas veces, hacemos buenos intentos, son válidos, pero nos debemos mantener en el esfuerzo de la mejora continua. Ya hicimos la prueba, ya la hemos estado ensayando. No hemos validado la prueba, no sabemos si los estudiantes que no pasan la prueba realmente no tienen las aptitudes para entrar a la universidad. Fue uno de los comentarios que hizo precisamente uno de los expertos en mi investigación. Resulta que hay estudiantes que son reprobados en la prueba de la Universidad Autónoma, pero que pasan la prueba de la Universidad Pedagógica, o pasan la prueba del Zamorano, por ejemplo. Entonces, en realidad yo diría que hay que revisar otra vez el documento y mantenernos en esa intención de adaptarla de una mejor manera a lo que se aspira, hacer investigación, es el punto, como decía la licenciada Quintanilla, ver realmente el impacto que ha tenido. Yo me fui hace 4 años y medio, apenas empezaba a aplicarse la prueba, y regresé con la ilusión de que los estudiantes que iba a tener en mis aulas iban a ser mejores que los estudiantes que dejé hace 4 o 5 años. Todavía estoy esperando que mi ilusión se haga realidad. No he visto mayores cambios en las aulas todavía. ¿Y cuáles son los aportes de la neurociencia a la educación especial? Es la otra pregunta, ¿verdad? Educación especial. De la neurociencia a las necesidades educativas especiales. Ese es otro tema aparte y completo, porque lo que se ha hecho en la neurociencia, lo que se sabe en neurociencia ha comenzado con 2 o 3 fuentes. La primera es precisamente cuando hay un fallo cerebral, entonces se puede conocer qué es lo que está pasando en el cerebro. Yo les explico a mis alumnos que son estudiantes de medicina, les digo, normalmente no podemos saber que una cosa, qué funciones está desempeñando una parte de nuestro cuerpo, sino hasta que esa parte falla. Yo les digo a ellos el ejemplo, ¿para qué les sirve el dedo meñique? Nadie piensa en eso ni se dan cuenta hasta que se quiebre el dedo meñique, entonces usted va a darse cuenta para todo lo que sirve.
En la neurociencia se ha hecho igual. Cuando hay daño cerebral por una enfermedad, por un accidente cerebrovascular o un accidente físico, entonces se ha empezado a determinar qué son las funciones que cumple el cerebro. Actualmente, con toda la tecnología de neuroimagen que hay, con las resonancias magnéticas funcionales que permiten ver la actividad del cerebro en vivo, entonces se tiene una información por primera vez de cómo funciona el cerebro normal. Lo que se está haciendo ahorita está centrado en el funcionamiento del cerebro normal porque es mayoría. Gracias a Dios las disfunciones cerebrales existen, sabemos que existen y crea situaciones especiales en la sociedad, pero el énfasis está puesto por ahora en la función del cerebro normal. Una vez que se conozca cómo funciona un cerebro normal, entonces va a ser más fácil también ayudar en las necesidades especiales de los grupos minoritarios. ¿Por qué a los estudiantes les cuesta tanto leer? A la edad de 8 años los niños están aptos para aprender diferentes temas o llevar 10 clases. Bueno, les mencionaba en el transcurso de la plática, esa sería una conferencia muy interesante, cómo es que el cerebro se va cambiando a medida que se va desarrollando, desde el periodo prenatal, cuando comienza toda la formación de la neurona y el sistema nervioso en general, hasta el cerebro adulto. Ustedes saben que hace unos años se decía que ya uno viejo ya no aprende, pero eso ya se sabe que no es cierto. Seguimos aprendiendo hasta el día en que nos morimos, nuestra forma de aprender cambia. En el cerebro de un infante, la forma de aprender es distinta. Y lo que sí está demostrado es que precisamente en ese cerebro que todavía se está desarrollando, donde tenemos que fortalecer todas estas capacidades neurológicas que hemos mencionado acá. Yo les decía, si fortalecemos una sinapsis determinada, entonces vamos a adquirir eso como memoria, como un hábito, como una habilidad, como una respuesta a una situación determinada. Nuestras escuelas no nos educan para eso, lamentablemente. Por eso, en este proyecto que estamos haciendo ahora de neurociencias y educación con el BID, en realidad lo vamos a volcar a la población infantil más pequeña, porque pensamos, eso es lo que la ciencia ha demostrado hasta ahora, que es ahí donde hay que hacer los cambios. Es ahí donde tenemos que fortalecer todo el desarrollo del cerebro, la formación de la sinapsis, tener en cuenta todas las necesidades del cerebro en esa edad para que podamos llevar a un cerebro adulto que haya desarrollado todo el potencial que traía desde la niñez. Las capacidades para leer y escribir han ido cambiando también. Ustedes saben que antes a los 7 años entraban los niños al primer grado, ahora entran más chiquitos, en Europa entran todavía más pequeños. Y aunque en aquel entonces se decía que a los 7 años comenzaba todo este proceso de lectoescritura, ahora se sabe que el cerebro también está más desarrollado y se puede trabajar desde más temprano en los procesos de lectoescritura. Uno de los fundamentos de este proyecto en el que estamos trabajando son los resultados que hemos tenido en las pruebas internacionales, todo lo que es PISA, TIMSS, todo esto, donde lamentablemente salimos muy mal posicionados nosotros como país, y tenemos países como Finlandia, por ejemplo, que se llevan los primeros lugares. Pero ¿qué pasa con la educación en Finlandia? Me tomé el tiempo para empaparme un poquito más de eso mientras estaba allá, y en la escuela primaria solamente pueden trabajar profesores que tengan un grado de maestría. Y no todos los que tengan maestría, sino aquellos que tienen las mejores notas son los que van a tener trabajo en la escuela primaria. Los niños entran a la escuela a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde van para la casa. No tienen jornadas de 7 de la mañana a 3 de la tarde como tenemos nosotros acá. Y los padres están muy involucrados en la educación de sus hijos. Las aulas de las escuelas son abiertas, cada padre puede llegar cuando mejor le parezca a ver la clase que está recibiendo su hijo. Ahora, con todo esto que conocemos de la neurociencia, empiezan a salir un montón de cosas. Imagínense, para contarles algo, hay un estudio que dice que el consumo de agua va a mejorar las capacidades de aprendizaje de los niños. El cerebro es de entre 75 y 90% de agua. Y nosotros tenemos niños en nuestras escuelas mal alimentados y sin ese conocimiento mínimo de cuán importante es el estar hidratado para que todos los procesos biológicos, fisiológicos
se den de la mejor manera. Hay otro estudio que también demuestra las horas de sueño, cómo influyen las horas de sueño en el aprendizaje de los niños. Ya se sabe que el niño necesita dormir y cumplir con su ciclo biológico, su ciclo circadiano, para poder estar atento durante las horas de clases y aprender. ¿Alguno de nosotros se preocupa por eso en las aulas de clases? Bueno, la pregunta es sobre lo que pasa en los niños, y por eso estoy enfocándome a los niños, pero eso también es válido para los adultos. Eso no lo sabemos cuando estamos en las aulas de clases, no se ha hecho investigación. Una de las grandes debilidades que tenemos como academia y como país y sociedad es que no tenemos estudios que nos permitan entender la situación real de nuestros estudiantes, no importar modelos, porque eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Lo que funciona en Europa, traigámoslo para acá. A lo mejor no. Mi asesor de tesis me decía, ¿quién sabe que puede ser al revés? Que más bien si tuviéramos el insumo y la investigación de cómo es en Honduras, nosotros la podríamos trasladar a Europa. Quizás nosotros sabemos lo que creemos que es y lo que hemos encontrado, pero quizás haya algo más importante que ustedes desde sus necesidades podrían identificar y no lo tenemos. Eso es lo que podría decir. Sí, hay varias preguntas, pero el tiempo ya nos ha concluido. Una última, para que brevemente nos pueda aportar, ¿qué prácticas pueden desarrollarse para lograr una mayor estimulación en el cerebro de nuestros estudiantes? Bien, como les mencionaba y vimos en una de las diapositivas, nosotros nos enfocamos mucho en desarrollar la memoria semántica de los estudiantes, la memoria explícita. Ahora las nuevas corrientes pedagógicas están más orientadas a desarrollar también otras funciones, otras formas de aprender en los individuos, y ese es el famoso aprendizaje por competencias, que está basado en el enfoque constructivista. De hecho, es la oportunidad de aprender haciendo, que es el eslogan muy viejo del zamorano, ¿no? Aprender haciendo, y ahora nosotros lo adoptamos como la mejor forma de lograr éxito en nuestros estudiantes en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué el aprender haciendo? ¿O por qué el constructivismo, si le queremos llamar técnicamente? Porque es donde involucramos todos nuestros sentidos, es porque, como decíamos, percibimos, utilizamos nuestras funciones de percepción en toda su gama, su amplia gama, es donde podemos tener la experiencia de vivir una situación determinada. Y el cerebro humano, se ha encontrado que el cerebro funciona por mapas. Para darles un ejemplo, si yo les pregunto ¿qué cenaron ayer?, ustedes, a su mente viene, quizás algunos van a decir baleadas, esto, lo otro, pero no solo viene eso, viene en la mesa donde ustedes estaban sentados, con quién cenaron, que si había música en el ambiente, o si hacía frío, calor, viene un montón de cosas, y el cerebro arma todo eso a través de un mapa cerebral que se genera por la experiencia. Entonces, cuando tenemos enfoques que nos permiten vivir lo que estamos aprendiendo, vamos a poder tener también mejores resultados en las aulas de clase. Esto es bien fácil decirlo desde donde yo estoy aquí sentada, y todos lo sabemos, claro. Es bonito decirlo, es bonito ponerlo aquí, pero nuestra realidad es otra. Si yo les decía, yo tengo 80 alumnos en mi clase, ¿cómo lo voy a poner a hacer experiencias de aprendizaje que sean realmente significativas para ellos? Nosotros tenemos que tener esa habilidad de encontrar la mejor forma de trabajar con una realidad que no podemos desconocer, y es atender grandes grupos de estudiantes, y la otra realidad que cada vez nos va a hacer más presión, y es que los estudiantes realmente aprendan mejor para la vida. Eso a su vez está vinculado con qué es lo que ahora necesitamos aprender, porque como estamos centrados en la memoria semántica, evaluamos a los alumnos por lo que saben y aprenden conceptualmente. No los evaluamos por otras formas de aprender, no nos interesa si ellos saben buscar información en internet, y ahí entraríamos en un tema completamente aparte, siempre relacionado, y es que cuánto necesitamos ahora nosotros tener como memoria semántica, si cada día sabemos menos, porque cada día hay más generación de conocimiento, cada día es más difícil que nosotros como expertos pretendamos decir yo lo sé todo alrededor de la neurociencia.
Entonces hay que cambiar paradigmas, lo cual cuesta, y a su vez tiene otras implicaciones, pero sobre todo hay que tomar la iniciativa de decir, ok, ensayemos esto, investiguemos, escribamos, publiquemos, y si nos equivocamos volvemos a comenzar. Le agradecemos a la doctora Virna haber compartido en esta jornada de innovación con nosotros. Y en nombre de la universidad le damos un reconocimiento por haber sido parte de esta jornada. Creo que esto es suyo y la memoria.